Bueno, los patitos, vamos a tratar el tema de los presupuestos desde el punto de vista de lo que debe de ser y teniendo en cuenta que es una herramienta principal del ámbito de las políticas públicas, teniendo en cuenta que ciertamente cuando uno se compromete con lo público debe de ser sensato. Por eso en el ámbito del País Vasco y tenemos algún vídeo específico como el amigo Azoye Corujo, que le gustó mucho ese vídeo enfrente de Sabine Chaya hablando de la disposición del mandato imperativo y del sistema de doble vuelta y de abajo arriba de disposición foral de AJPNV, aunque luego lo hemos hablado también en un conversatorio el amigo politólogo canario, eh, y que ciertamente cuando uno entra dentro del ámbito presupuestario es ciertamente la plasmación política de los principios que uno opera para un programa electoral y que luego tiene la operatividad en números, pero olvidamos pequeños detalles que son importantes y que conviene decirlos, como diría Mikel Laboa, gure hitzak esan berriz esan, es de la gal el lurra bezalaxe, y que tenemos que decir nuestras palabras una y otra vez, a pesar de que tal vez pueda sonar reiterativo, para no perderlas como la nieve, cuando hace un poquito de calorcito y esta se derrite y va en dirección a los ríos y el río al mar y vuelta al ciclo del agua. Es importante porque por un lado tenemos el ámbito presupuestario. El ámbito presupuestario tiene un ciclo que damos por hecho que es natural, es el año natural, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Pero esto es una asunción que no siempre ha sido así. El año fiscal en Estados Unidos no va con el año natural. Puede ir concatenado, como puede ser el ciclo del estudio, que comienza en principio puede ser en septiembre y termina en junio o en mayo-junio. Puede tener un ciclo ligado a la naturaleza, relacionado con primavera, verano, otoño, invierno, pero teniendo en cuenta de que la primavera, otoño, verano, invierno en Argentina es distinta de la de España, por ejemplo, el hemisferio norte, hemisferio sur. En el ámbito presupuestario, por lo tanto, ya es una presunción el hecho de que el año natural es el que se consolida para tener una anualidad. Que eso también es otra cosa. El tema de la anualidad, que solamente sea 365 días, porque se puede establecer un presupuesto para 3 meses, para 6 meses, para 9 meses, para 7 años, como sucede el plan septianual de la Unión Europea para los gastos. Por tanto, es una presunción, primero, año natural, que sea de 365 días, que sea de un año, y otra presunción que ya hemos comentado alguna que otra vez, que en realidad no hay un presupuesto, son tres. Son tres porque está el presupuesto en ejecución, que es el de este año presente, pero está el de liquidación, para ver si entre ingresos y gastos se ha cumplido, porque hay un elemento que se suele olvidar bastante fácilmente, como es el tema de la ejecución presupuestaria. Y en la ejecución presupuestaria puede haber una disfunción, dado que tú puedes negociar conmigo, pero yo soy el que gestiona el presupuesto. Con lo cual, si yo no quiero esa partida y cumplirla, en ejecución presupuestaria quedará el 10% de ejecución, el 20%, o si tengo mucho valor, el 0%. Siempre que haya una disposición, como sucede por ejemplo con el señor Néstor Rego en el tema del BNG, en el presupuesto general del Estado, que no ha sido muy exigente, como podría haber sido el BNG respecto de Pedro Sánchez, tanto en la legislatura anterior como en esta, en el presupuesto de 2023 respecto de los posibles efectos de la investidura del 2024 y de los presupuestos no natos de 2024, y veremos si culmina con una aprobación los presupuestos de 2025, a pesar de que tal vez sirvan solamente de ejecución para 6 meses, como le sucedió al señor Mariano Rajoy en 2 años, 2017 y 2018. Porque los presupuestos de 2016 fueron lo último que se presentó y aprobó en el Congreso en el año 2015, con lo cual se hizo en tiempo y forma. ¿Por qué en tiempo y forma? Porque en principio lo razonable es que esté en vigor el día 1, el primer día, cosa que no hizo, curiosamente, en 2012, porque pudiendo haberlos presentado antes,
nos encontramos con la situación de que había unas elecciones en marzo del 12 en Andalucía y en Asturias, y quería prometer, sobre todo para Asturias, no, para Andalucía. Quería obtener una victoria para Javier Arenas Bocanegra, que la obtuvo. 50 escaños para Javier Arenas, pero 47 para el Partido Socialista de José Antonio Griñán. Y la llave la tuvo Izquierda Unida, que en ese momento, después de lo que había sucedido prácticamente un año antes con la situación en Extremadura, por ejemplo, con Monago, obteniendo la victoria por incomparecencia de Izquierda Unida, tuvo esa pulsión respecto de no permitir un gobierno más del PP, de Javier Arenas, en este caso, cosa que habían hecho en otras comunidades y en otros municipios en mayo del año 11. Por tanto, el presupuesto es la plasmación de un proyecto político. O de los proyectos políticos que se suman a una mayoría, dado que, como José Luis Úrez suele decir, nos encontramos con una situación en la que el Parlamento es la representación de la población, pero no el que gana, es el que puede gobernar, sino una acumulación de una mayoría suficiente para gobernar. En el ámbito municipal tenemos la situación en la investidura, que es un día tasado después de la elección municipal, en la que si no hay una mayoría absoluta, la primera candidatura es la que obtiene la victoria. Y con el tema del presupuesto, sobre todo ligado a las grandes ciudades, la ley de grandes ciudades, la idea es que, dado que puede suceder que se presente un presupuesto de una candidatura que ha obtenido la victoria a través de ser la primera fuerza, pero es incapaz de llegar a acuerdos con los demás, y los demás son incapaces de llegar a acuerdos para una censura, se produce esa paradoja respecto de la alcaldesa o alcalde. Estoy pensando, por ejemplo, en la alcaldesa como la de Cataluña, Barcelona, Ada Colau, Silvia Riols, Cataluña, es... ¿cuál es el pueblo de Silvia Riols, de Alianza Catalana? Ripoll. Bueno, también lo hizo Gorka Hurtado, de Vitoria, y probablemente le vaya a suceder alguno que otro más. La idea es, presentan una moción de confianza, la pierden. Durante un tiempo se da la posibilidad para que se presente una moción de censura para desbancar a la alcaldesa. Si en ese periodo no se ha establecido en 30 días una moción alternativa, entonces el presupuesto se da por aprobado automáticamente. Lo cual es una solución enrevesada, pero que da viabilidad precisamente a esa necesidad objetiva, que es la de tener presupuestos todos los años, porque, como dice mi amigo Xavier Grandio, tener presupuestos de otros años, y sobre todo cuando pueden ser de hace 10 años perfectamente, y haber ido parcheando, no puedes hacer obras nuevas. Aún incluso cuando tenemos el ámbito de los plurianuales. Incluso en el caso de los proyectos plurianuales, que evidentemente está la obra consignada y evidentemente no puede ser de un tajo. Tienes que trocearlo para las diferentes fases de la construcción. Sobre todo pensando también en esos presupuestos de cada año, para poder encadenarlos con un hilo conductor, pero que sean aprobados, porque además es que tiene toda la lógica para poder hacer la vigilancia. Evidentemente es un coñazo cuando eres gobierno, pero por transparencia es bueno fragmentar el proyecto para que no sea: aquí tengo un talón de 50 millones para hacer este edificio, y de ahí vamos tirando. No, vamos a hacer el pozo de sustentación, luego las vigas, las diferentes partes del esqueleto, luego ya ponemos la parte exterior, ponemos luego el ajuar interno, los mobiliarios, si es para una determinada actividad, una contratación de determinados elementos, con lo cual, incluso en esto, pues evidentemente
hay que actualizarlo porque puedes prever una determinada función y luego el proyecto requerir o adolecer de una ampliación o una disminución porque te ha sobrado dinero. Pueden pasar tantas cosas en estos proyectos plurianuales y luego, por supuesto, evidentemente no vas a estar tirando de parchear carreteras, de poner... bueno, pueden ser tantas cosas. Pues por eso, presupuestos en todos los años, tienes esa posibilidad remota respecto de las grandes ciudades y la idea ciertamente que los presupuestos vienen acompañados de una ley de acompañamiento. En el caso de los municipios, tenemos una situación en la que hay un ámbito de discrecionalidad de la alcaldía. Y eso viene regulado en la ley de acompañamiento de presupuestos, cosa que habitualmente no se suele hacer caso y se suele olvidar. Porque lo mismo que se puede enmendar el presupuesto en sí, de las partidas. Y esto a veces hay que coger por bandas. Si eres concejal y has llegado al ayuntamiento y puede que estés solo, lo primero que puedes hacer es coger al secretario y al interventor y pedirles un asesoramiento, sobre todo en estos partidos que tu partido no te lo vaya a hacer de por sí. Nuestro amigo Alex Cerdeño lo hizo cuando llegó al ayuntamiento de Basauri. Les cogió por banda y les pidió un guía burros para poder tenerlo. Y luego el partido Eusko Alkartasuna lo tuvo para sus cargos públicos como elemento de conocimiento. Los secretarios y los interventores pueden ser muy puñeteros, sobre todo en parte en una instrucción política bastante razonable, porque si tú eres un concejal de oposición puedes querer la detracción de recursos de lo que sea, o la consecución de proyectos, ¿no? Por lo que sea. Pero, como se diría en un dicho castellano, las gallinas que entran por las que salen, y por lo tanto tienes que poner en tu enmienda presupuestaria cuál es la partida de la que quieres que se detraigan esos recursos por el tema del equilibrio presupuestario. Deuda y déficit son un elemento importante. Tenemos en memoria, como hemos citado antes, el 2011, el tema de la reforma del artículo 135, con Agostía, hecho en 2 tardes, en agosto, entre el PP y el PSOE y el PP, cuando podía haberse establecido la idea de un décimo del Congreso, 35 diputados, que piden que esa reforma constitucional se lleve a referéndum. Cosa que no se hizo. En ese caso, porque no se pudieron juntar las 35 firmas, cosa que sí se pudo, por ejemplo, para el tema de la LOAPA en el año 1981. Y que con lo de disminuidos, si es que al final se ha reformado en el ámbito constitucional, tampoco ha habido una voluntad, a pesar de que puede ser complicado. Lo mismo que pues, ocurrió con Adolfo Suárez cuando en 1995 a Victoria Priego, la cronista oficial de la transición, le acabó contando en una cosa que no se publicó hasta no mucho tiempo después, pues fue aquello de hicimos una encuesta respecto de la monarquía, líderes europeos me decía Adolfo Suárez González, que había que hacer un referéndum específico como hizo Italia en mayo del 46 o también lo hizo Bélgica o lo hizo Grecia en 1974. Pero había estudios que le decían a Adolfo Suárez que perdía la monarquía. Por tanto, hizo una inferencia en la ley de reforma política del 76, introduciendo ya ahí la monarquía, de los plazos y formas de convocatoria, de la convocatoria general de julio del 77, y luego incorporado al marco general de la Constitución, y a partir de ahí, referéndum, incluso teniendo la participación curiosona, porque en la aprobación definitiva, en la publicación en Cortes, iba a ir el día 28 de diciembre del 78, lo cual habría dado mucho choteo y habría dado para chirigota como la Pepa, la Constitución de Cádiz, hecha el día de San José de 1812. Alguien en Zarzuela tuvo a bien decir al día siguiente: mañana,
Hoy no, mañana. Y lo publicaron el día 29 de diciembre de 1978, para no caer en la chirigota del Día de los Santos Inocentes. A pesar de que muchos dirán que la Constitución ahora tiene muchas inocentadas porque no son reivindicables directamente como derecho subjetivo ante los tribunales españoles. Estamos con los presupuestos y la ley de acompañamiento y con el tema del déficit y la deuda, cosa que, por supuesto, tenemos ahí el tope, sobre todo con el tema de la crisis de 2008, para evitar manirrotos que gasten a manos llenas y que puedan tener deuda y déficit estructural en el ámbito de los ayuntamientos, cosa que a posteriori, y sobre todo con un personajillo como llamado Montoro, debido a los superávits que no podían gastárselos los ayuntamientos, lo cual ciertamente era alucinante e increíble, porque equilibraba en cierta medida el esquema institucional del Estado español con el tema de los ayuntamientos, luego las comarcas barra diputaciones y el ámbito institucional de las comunidades autónomas, que resulta curioso porque no es sujeto de ninguna elección y en teoría es el pilar fundamental de la estructura institucional del Estado por debajo del ámbito del gobierno de España, Congreso y Senado. Porque, fíjense, no es una referencia al Senado, son las provincias. No es una referencia a las comunidades autónomas siquiera, porque, por ejemplo, nos encontramos con la elección al Principado de Asturias con 3 circunscripciones, incluso Murcia tiene varias, siendo uniprovinciales. Al Parlamento Europeo es circunscripción única, rareza en todo el ámbito europeo. El Reino Unido tenía varias, Francia tenía varias, Polonia tiene varias, Italia, Alemania. No es al Congreso, son las provincias, no es un sujeto el hecho autonómico, y eso que es el pilar fundamental. Las comunidades tienen el problema, que ya hemos citado alguna vez, de la financiación del régimen común, anclado en la LOFCA, de septiembre de 1980, y que no se ha renovado. Tenía que renovarse en 2014, no se hizo, en 2019 no se hizo, en 2024 tampoco se hizo, y tienen ahí un problema grave, muy grave, de infraexposición al debate, sobre todo porque, en buena medida, como ha sucedido con otros debates, se desvía respecto de la premisa original para hablar de otras cosas, de partidismos, de cosas que tienen que ver con problemas políticos del momento, con cuitas de aquí para allá, y olvidando que hay dos niveles respecto de la financiación de comunidades autónomas, que por un lado están las propias comunidades con las dificultades que puede tener de diferencia una Galicia con la mitad de los núcleos rurales del Estado español, Huelva, una zona más llana, el tema de la dispersión geográfica, la dispersión poblacional, un montón de elementos, la orografía también funciona a la hora de infraestructuras. Por lo tanto, el gasto por persona, el gasto por territorio, el gasto puede ser diferente respecto de las necesidades de cada comunidad, teniendo en cuenta que Valencia, Madrid, Andalucía ahora mismo están gobernadas por el PP, pero no todas ellas tienen una misma equidad respecto de la formación en el gasto, y las necesidades de las personas son distintas. He recordado alguna vez un caso concreto de las tablas de Daimiel y todo este humedal, en donde el Tajo Segura es un trasvase que hace afectación al tema medioambiental, y por lo tanto hay un equilibrio necesario en el que en el año 94, por ejemplo, nos encontrábamos con un gobierno de Castilla-La Mancha presidido por el señor Bono, una comunidad valenciana presidida todavía por Joan Lerma, hay un gobierno de España presidido por Felipe González, y no fueron capaces de llegar a un acuerdo. En 2012 nos encontramos con una situación, con una presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha por María Dolores de Cospedal, tenemos a Alberto Fabra, presidente en la Comunidad Valenciana, y tenemos a Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España. Y tampoco fueron capaces, aún teniendo las tres instituciones, un acuerdo ni en el PSOE en el 94, ni en el ámbito del PP en el año 2012. Y esto evidentemente también tiene que ver con el ámbito de las comunidades. Pero es que también se superpone el tema de Ferraz y Génova, de las negociaciones en principio de los partidos representados no solamente en las sedes centrales, sino también en el Congreso de los Diputados, cuando tal vez tendría que tener más sentido un debate en el Senado, pero el Senado como no pinta nada y no sirve para nada, salvo ahora con el PP, que permite el delay, el retraso de 2 meses en el tema de
la aplicabilidad por el tema de la calificación de urgencia por parte de la mesa del Senado de los proyectos en curso, lo cual en buena medida solamente pone un palo en la rueda para la aplicabilidad de 2 meses, lo cual luego al final, en caso de discrepancia, vuelve al Congreso y al final acaba saliendo exactamente lo mismo. El tema, por lo tanto, de déficit y deuda, desde la parte más baja, tiene sus dificultades, sobre todo en el ámbito municipal. Ha habido algunos ayuntamientos, por ejemplo, el de Aina Botella, en Madrid, tuvo dificultades, luego Manuela Carmena hizo una política de reducción del gasto. Tenemos otros ayuntamientos ligados al movimiento Podemita que entraron en 2015 y alguno desapareció con su personaje, con Joan Ribó en Valencia, con Kichi en Cádiz. Alguno intentó mantenerse, como Ada Colau en Barcelona. Otros ayuntamientos que tienen dificultades, a pesar de no ser de Podemos. Pero, en principio, está más o menos controlado el ámbito municipal. Luego las diputaciones, que tienen un encargo bastante vidrioso, porque de régimen común hay 38, entendiendo que en las comunidades autónomas que están vinculadas por la uniprovincialidad, la Diputación Provincial está subsumida en una fusión con el gobierno provincial. Por eso, la Diputación Foral de Navarra está incorporada al gobierno autonómico de Navarra, haciendo ese mix de gobierno foral de Navarra. Lo mismo que, por ejemplo, en una comunidad uniprovincial de régimen común como Cantabria, la Diputación Provincial de Cantabria subsiste dentro del entramado, como diría el amigo Rafa de la Sierra, que en paz descanse, un gran muchacho, un gran cantabrista, decía que las capacidades de ser una comunidad no estaban reñidas con el hecho de que fueran también una diputación provincial como lo habían sido hasta el año 81, porque sus competencias estaban dentro de la estructura uniprovincial del gobierno regional. Por tanto, ahí tenemos ese problema. El problema del nudo gordiano de que tienen capacidad de gasto, pero no de ingreso, y no está elaborado de una manera suficiente. Y luego tenemos el ámbito del Estado, Congreso, Senado y las instituciones dependientes del Ejecutivo, que tienen el presupuesto general del Estado. En principio, como decía, las capacitaciones de déficit y deuda vienen regulados a través no solamente de ese artículo 135, sino también a través del desarrollo legislativo y reglamentario que obliga a establecer primero un techo de gasto. Un techo de gasto que debe de ser aprobado primeramente por las cámaras y que implica en cierta medida la situación de las propias instituciones, de todas. Por eso resulta ciertamente curioso la diferencia, por ejemplo, entre la LOFCA de financiación de las comunidades autónomas, aun cuando se estaba elaborando esa ley, hubo un plante del Grupo Vasco porque tenía que incorporarse algo que se estaba negociando en aquel momento y no se había culminado sino hasta el último día de diciembre de ese año 1980, como era el concierto económico. En ese caso, para la ampliación para Vizcaya y Guipúzcoa, con un nuevo arreglo también incorporando Álava. Cosa que se hizo. Y retroactivamente, a partir de junio del 81, se hizo aplicabilidad respecto del 1 de enero del 81. Para que el año natural de ejecución presupuestaria estuviera también incorporado no solamente el tema del gasto, sino también de ingreso por las instituciones vascas. En ese momento, el Grupo Vasco logró que la disposición adicional primera y segunda tenga que ver con la situación del concierto económico y del convenio de Navarra como una parte de la financiación de las comunidades autónomas. En el caso de la ley de reglamento del artículo 135, hay una sucinta mención, pero no se incorpora al hecho constitucional, a pesar de que en la disposición adicional primera de la Constitución habla de respeto y amparo de las competencias forales, de las instituciones forales. Y, por tanto, hay esa situación vidriosa a veces respecto del respeto o irrespeto, teniendo en cuenta de que el techo de gasto implica también a las forales y no forales, a las de régimen común y a las forales, a las comunidades autónomas, y también en cierta medida
colisiona tangencialmente con respecto de la tutela efectiva de los municipios, que en el caso de las diputaciones, las cuatro de Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, están en el ámbito de la diputación foral, es la que ejerce la tutela efectiva sobre el ámbito municipal, y tenemos que en el régimen común la tutela efectiva la hace el Ministerio de Hacienda. Por tanto, tendría que eso estar puesto de una manera más clara en el ámbito de la ley, haciendo excepciones, haciendo sus distingos en el ámbito de la propia Constitución y del desarrollo legislativo de ese artículo 135. Lo digo porque, evidentemente, cuando nos encontramos con una situación como la del presupuesto, nos encontramos, ya lo he dicho en algún momento, en el presupuesto anterior, del caso de Guecho. Ciertamente los presupuestos son, como digo, un elemento muy importante, muy valorable para que esa política pública tenga una aplicabilidad con los dineros, porque a fin de cuentas las cosas cuestan y es algo que debe hacerse. Más allá de los ámbitos partidistas, que lo hablaremos mañana, respecto de lo que puede hacerse o no puede hacerse, porque hay que tener una legislatura, porque es bueno llegar a acuerdos siempre que no haya una mayoría absoluta, y cuando la existe también es bueno llegar a acuerdos con otros, o trasladar una suerte de flujograma respecto de quién decide las cosas en el ámbito de la sociedad, instrumentos de democracia participativa es muy bueno. Nos encontramos con una situación ya consolidada respecto de cuál es la institución, cuál es el ámbito legislativo. Por ejemplo, en el ámbito municipal es el pleno municipal, y en el caso de Guecho nos encontramos con la situación de que el gobierno municipal no tiene mayoría por uno. Son 12 concejales, 9 y 3, 9 Partido Nacionalista Vasco, 3 Partido Socialista, y la oposición pues tiene 6 PP, 6 Bildu y 1 Podemos. Y nos encontramos con el hecho de que se puede llegar a un acuerdo, como se ha podido llegar. Tenemos un conversatorio con Eduardo Andrade, portavoz del Partido Popular, en el que ciertamente llegamos a esa idea de que un programa puede ser ejecutado en parte estando en el gobierno, pero también estando en la oposición. Y eso es bueno para que el votante que ha elegido una candidatura vea que su voto no solamente es para machacar o para destruir, sino también para aportar y construir en positivo. Y si se abre la posibilidad de un encuentro presupuestario entre parte del gobierno, parte de la oposición, tenemos la incorporación de medidas que en principio son de un partido de oposición, pero que cumplimiento de lo que el mandato del votante ve con satisfacción, supongo, el hecho de que pueda incorporarse en el ámbito presupuestario. Y por lo tanto, por eso, en Guecho tenemos esa posibilidad, a pesar de que en otros lugares que en la foto estén Partido Socialista y Partido Popular juntos en una aprobación, a pesar de que sea la aprobación por abstención, como pasó con el Partido Socialista en Portugal respecto del gobierno actual del gobierno conservador, pues nos encontramos ciertamente con este presupuesto en Guecho de 2025 que podrá ser ejecutado después de haber ya entrado en vigor. Estamos hablando de el Guecho Berri de febrero, información, suplemento especial, hablando de esos presupuestos de 137.180.000 euros con 76.513 habitantes, un gasto medio por habitante de 1.792,90 euros para el presente año 2025. En cuanto al presupuesto, en ámbito de detalle, nos encontramos con infraestructuras, obras y servicios con esos 45.730.000 euros, 597,68 euros por habitante. Limpieza viaria tiene una partida de 6.140.000 euros, 80,25 euros por habitante. Edificios municipales nos encontramos con 6.815.000 euros, 89,07 euros por habitante. Abastecimiento de aguas potables, 5.200.000 euros, 67,96 euros por habitante. Tratamiento de residuos, 4.080.000 euros,
o 53,32 euros por habitante. Ordenación del tráfico y estacionamiento, 3.965.000 euros, 51,82 euros por habitante. Vías públicas, 3.700.000 euros, 48,36 euros por habitante. Recogida de residuos, nos encontramos con una partida de 3.615.000 euros, 47,25 euros por habitante. Parques y jardines, 3.050.000 euros, 39,86 euros por habitante. Alumbrado público, 2.660.000 euros, 34,77 euros por habitante. Otras cuestiones, por ejemplo, rampas, ascensores, mobiliario de cierta relevancia, 1.635.000 euros, 21,37 euros por habitante. Medio ambiente y salubridad, 1.500.000, 20 euros con 39 euros por habitante. Parque móvil, el tema de la logística de movilidad, 750.000 euros, 9,87 euros por habitante. Administración General de Infraestructuras, 730.000, 9,54 euros por habitante. Alcantarillado, 715.000, 9,34 euros por habitante. Cementerios y servicios funerarios, 660.000 euros, 8,83 euros por habitante. Y la implementación de un autobús urbano municipal, 450.000 euros, 5,88 euros por habitante. Le siguen cohesión social con 13.050.000 euros, con un desglose de 170,56 euros por habitante, teniendo acción e integración social, 7.470.000 euros, 97,63 euros por habitante. Administración General de Servicios Sociales, 1.900.000 euros, 24,83 euros por habitante. Educación, teniendo en cuenta, sirva el desglose del hecho de la concurrencia en algunas de las competencias, teniendo en cuenta que educación en principio es parte del gobierno vasco, pero la situación de salubridad y mantenimiento del edificio corresponde al ámbito municipal, con lo cual hay competencias que son compartidas o concurrentes, y aquí tenemos ciertamente un ejemplo. Educación, 1.130.000 euros, 14,77 euros por habitante. Juventud, 720.000 euros, 9,41 euros por habitante. Cooperación al desarrollo, 600.000 euros, 7,84 euros por habitante. Aquí tenemos, por ejemplo, políticas desarrolladas con Euskal Fondoa, por ejemplo, sin ir más lejos. Igualdad de mujeres y hombres, 480.000 euros, 6,27 euros por habitante. Envejecimiento activo, 315.000 euros, 4,12 euros por habitante. Interculturalidad e inmigración, 285.000 euros, 3,72 euros por habitante. Prevención de adicción, tenemos 150.000 euros, 1,96 euros por habitante. En cuanto a gobierno abierto y modernización, nos encontramos con una partida de 10.680.000 euros, 139,58 euros por habitante. Elemento informática, 3.640.000 euros, 47,57 euros por habitante. Transformación digital, 1.950.000 euros, 25,49 euros por habitante. Transparencia y participación, 1.255.000 euros, 16,40 euros por habitante. Comunicación, 1.125.000 euros, 14,70 euros por habitante. Euskera, gurea maizkuntza, 1.105.000 euros, 14,44 euros por habitante. Atención ciudadana, 875.000 euros, 11,44 euros por habitante. Administración general del área, 465.000 euros, 6,08 euros por habitante. Departamento de calidad, 180.000 euros, 2,35 euros por habitante. Protección a consumidores, usuarios, 85.000 euros, 1,11 euros por habitante. Departamento de Vivienda, que, vivienda está transferida de las comunidades autónomas, pero siempre hay aportaciones del ámbito municipal. Patrimonio y contratación, 3.525.000 euros, 46,07 euros por habitante. Vivienda, 1.750.000 euros, 22,87 euros por habitante. Compras, 670.000 euros,
8,76 euros por habitante. Administración general del área, 473.000 euros, 6,18 euros por habitante. Contratación, 330.000 euros, 4,31 euros por habitante. Gestión del patrimonio municipal, 225.000 euros, 2,94 euros por habitante. Subvención al Puerto Viejo, un elemento importante, histórico, tradicional, 77.000 euros, 1,01 euros por habitante. Quecho Quirola, que es un elemento propio, una entidad aparte, como es Quecho Quirola, y luego tenemos Quecho Cultura, Fundación Punta Begoña. En Quecho Quirola, 11.515.000 euros, 150,50 euros por habitante, lo cual ciertamente hace el hecho de el último capítulo, que es importante, porque tiene que ver con una plurianualidad ligado a Getxo Fadura Thinking Fadura, y proyectos de larga duración respecto de la regeneración del parque deportivo de Fadura. Gastos generales de Getxo Quirola, 6.980.000 euros, 91,23 euros. Personal, 2.550.000 euros, 33,20 euros por habitante. Subvenciones, 1.300.000 euros, 16,99 euros por habitante. Y en capítulo de inversiones, 695.000 euros, 9,08 euros por habitante. Getxo Cultura, 14.075.000 euros, 183,96 euros por habitante. Personal, 7.200.000 euros, 94,10 euros por habitante. Gastos generales, 5.675.000 euros, 74,17 euros por habitante. Subvenciones, 980.000 euros, 12,81 euros por habitante. E inversiones, 220.000 euros, 2,88 euros por habitante. La Fundación Punta Begoña, Galerías de Punta Begoña, que están referenciadas en el libro Recuerdos Góticos de Gori, que tenéis que leer, tenemos 985.000 euros, que son 12,87 euros por habitante. Gastos generales, 515.000 euros, 6,73 euros por habitante. Inversiones, 320.000 euros, 4,18 euros por habitante. Y personal, 150.000 euros, 1,96 euros por habitante. Personal y organización, 4.680.000 euros, 61,17 euros por habitante. Administración general del área, conserjería, etcétera, y otros, 4.480.000, 58,55 euros por habitante. Acción social, 200.000 euros, 2,61 euros por habitante. Y ahí tenemos ciertamente 76.513 habitantes y 1.792,90 euros de gasto medio por habitante. En el ámbito de promoción económica nos encontramos con un gasto de 3.200.000 euros, 41,82 euros por habitante. Getxolan, 2.270.000 euros, 29,67 euros por habitante. Información y promoción turística, 930.000 euros, 12,15 euros por habitante. Planeamiento urbanístico, tenemos ahí el plan general a puntito de ir saliendo. 1.440.000 euros, 18,82 euros por habitante. Administración general del área, 550.000 euros, 7,19 euros por habitante. Disciplina urbanística, 530.000 euros, 6,93 euros por habitante. Urbanismo y arquitectura, 360.000 euros, 4,71 euros por habitante. Secretaría general, 4.750.000 euros, 62,08 euros por habitante. Órganos de gobierno, 3.130.000 euros, 40,91 euros por habitante. Administración general del área, 1.620.000 euros, 21,17 euros por habitante. Intervención general, 1.165.000 euros, 15,23 euros por habitante. Administración general del área, 755.000 euros, 9,87 euros por habitante. Gastos financieros, 260.000 euros, 3,40 euros por habitante. Inspección, 150.000, 1,96 euros por habitante. Seguridad ciudadana, 12.520.000 euros, 163,63 euros por habitante. Seguridad y orden público, 11.750.000 euros, 153,57 euros por habitante. Protección civil,
525.000 euros, 6,86 euros por habitante. Servicio de grúa, 245.000 euros, 3,20 euros por habitante. Residencia municipal, otro ente autónomo, como los citados antes, de Quirolac y de Cultura, 6.870.000 euros, 89,79 euros por habitante. Personal, 4.810.000 euros, 62,87 euros por habitante. Gastos generales, 1.755.000 euros, 22,94 euros por habitante. Inversiones, 305.000 euros, 3,99 euros por habitante. Puerto Deportivo Labra, 1.295.000 euros, 16,93 euros por habitante. Está en un momento de transformación. Igual puede despegar de aquí a unos meses o años. El renacimiento como el ave fénix. Tenemos ahí, he dicho, 1.295.000 euros, 16,93 euros. Gastos generales, 810.000 euros, 10,59 euros por habitante. Personal, 105.000 euros, 1,37 euros por habitante. Y hay un superávit de 380.000 euros, 4,97 euros por habitante. En tesorería, 1.700.000 euros, 22,22 euros por habitante. Administración general del área, 1.345.000 euros, 17,58. Y recaudación, 355.000 euros, 4,64 euros por habitante. En el presupuesto consolidado, por lo tanto, nos encontramos con que el ayuntamiento, como tal, tiene un gasto de 102.440.000 euros. Hecho Cultura, 14.075.000 euros. Hecho Quirolac, 11.515.000 euros. Residencia municipal, 6.870.000. Puerto Deportivo, 1.295.000. Y Fundación Galerías Punta Begoña, 985.000, dando ese consolidado de 137.130.000 euros. Evolución en préstamos, nos encontramos con una situación en la que había en 2010 36,10 millones de euros en préstamos. En 2011, 34,90. En 2012, 31,60. En 2013, 28,20. En el 2014, 24,90. En 2015, 21,50. En 2016, 18,45. En 2017, 15,40. En 2018, 10,90. En 2019, 6,79. En 2021 tenemos 5,04. Y en 2021, el último, con una cifra de préstamo en 3,29, siendo 2022, 23, 24, 25 de 0,0 millones de euros. Y aquí viene establecida la gráfica para que se pueda ver claramente el buen estado de las cuentas en el ámbito municipal. Y que ciertamente la parte importante que tal vez te interese es el tema de origen de ingresos y gasto para lo que es el balance presupuestario. Igual puedas querer verlo hemen dago euskaraz, sarrerak erabilerak, pero quizá mejor lo vemos aquí en orígenes y destinos. ¿De dónde vienen los ingresos del ámbito municipal de un ámbito como Guecho? A esos 137,180.000 euros. 137.180.000 euros. La mayor partida viene de Udalkutxa. Udalkutxa viene del ámbito presupuestario, del Congreso, del Senado o del concierto. El ámbito de los municipios del Estado español tiene otro ámbito distinto, pero en el ámbito del concierto lo primero se paga el cupo. Y después de pagar el cupo, se financian los presupuestos de los 251 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, las 3 diputaciones a través del ámbito de las Juntas Generales y del presupuesto de la Comunidad Autónoma a través de la aprobación, en su caso, del Parlamento Vasco. Udalkutxa es una financiación desde la Diputación Foral con esa tutela judicial efectiva respecto del ámbito municipal y que ejerce a través de Eudel este reparto de ciertos dineros. Por tanto, nos encontramos con prácticamente la mitad del presupuesto municipal proveniente de Udalkutxa, como son esos 62.115.000 euros de esos 137.180.000 euros.
Luego tenemos los ingresos propios, como son dos elementos, como son tasas y otros ingresos y los impuestos directos. Que esto, en conjunto, suma en torno a unos 53 millones, 54 millones. No soy de números, pero tasas y otros ingresos suponen 28.980.000 euros. Y otros impuestos, los impuestos indirectos, nos encontramos con 25.650.000. No llegan a sumar tanto como Udalcucha, pero ahí nos encontramos que sumando esos 62 millones, los casi 29 y los 25,6, nos encontramos con la parte mollar, la parte más importante, que está complementada con operaciones financieras de 8.200.000 euros, transferencias de otras instituciones, como son 5.885.000 euros, ingresos de capital, bienes reales, 2.025.000 euros, impuestos indirectos, 2.630.000, e ingresos patrimoniales, 1.705.000. Y ahí nos encontramos con la tabla, ciertamente, de los ingresos respecto del ámbito municipal en Guecho. Seguramente este origen en un municipio de régimen común sería distinto. Si quieres comentarlo en comentarios abajo, pues estaría muy agradecido. Destinos. Personal, 51.085.000 euros. Gastos corrientes, 64.290.000 euros. Por eso a veces Eduardo Andrade solía decir que costaba prácticamente todo el presupuesto solamente mantener la luz encendida y levantar la persiana todas las mañanas. Pero esto seguramente les pase a casi todas las instituciones, que es la parte de la motosierra de Milei o del equivalente de Elon Musk, que dice que la administración es grasienta y muy gorda. Bueno, es complicado hacer una presunta adecuación a una idealización bastante fantasiosa. Luego, en el capítulo de inversiones tenemos 13.350.000 euros, subvenciones 7.605.000 euros, gastos financieros 470.000 y ese superávit de 380.000 euros. Y ahí tenemos ciertamente lo que supone el presupuesto de Guecho, que se va a ir ejecutando en este año 2025 y que el año que viene será objeto de liquidación para poder estudiar cómo ha sido el grado de ejecución presupuestaria, cómo ha ido funcionando todo el asunto y hacerlo para la aplicabilidad de un presupuesto que en este momento tendría que estar ya planificando, a pesar de que, en teoría, el plazo de presupuestos para el año que viene se supone que va de septiembre a octubre para ser aprobado en diciembre y que pueda entrar en vigor en todas las instituciones el día 1 de enero, cuando corresponde por tradición. Luego nos encontramos situaciones, por ejemplo, como la de la alcaldía de Ourense, en donde el señor Jacome, de su propio partido, nos encontramos con que es incapaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular porque no quiere hacerlo. Y porque le gusta más el tema de sacar a presupuestos en su imaginación y hacer ruedas de prensa de aquella manera. Xavier Gandío tiene algún vídeo sobre esto. Y nos encontramos también la moción de censura en Jaén, de Jaén quiere más, con el Partido Socialista para quitar al PP, porque el PP también tenía presupuestos atrasados. Y la primera medida que se supone iban a tomar era presupuestos, aprobación con la nueva mayoría. Esto es importante, claro. Los presupuestos son esa vehiculación de los proyectos políticos en cosas concretas, de qué es lo que quieres hacer. La transformación, no solamente urbana, sino también de proyectos tractores, proyectos también de... Porque a veces con los proyectos en ámbito municipal, pero también en otros elementos, en otras instancias, nos encontramos con una situación en la que tú crees que por cortar la cinta lo haces todo fantástico, pero luego, por ejemplo, con las escaleras o los ascensores, hay que ponerlos de una manera que sea más o menos ordenada, teniendo en cuenta de la cercanía, por ejemplo, en el ámbito de los ríos o de las costas, el salitre, la abrasión por arena,
el viento, muchos elementos que pueden dificultar la maquinaria. Y por eso, por ejemplo, en Vitoria se tapó las escaleras y rampas mecánicas. En Santander, por ejemplo, la escalera, bueno, no escalera, sino los ascensores para la antigua Peña del Cuervo tendrían que tener un metacrilato, como comenté en un vídeo específico justo ahí delante, que está en el canal. Y son medidas que, en principio, deberían de tener cierta lógica y cierto sentido común y ser incorporados ciertamente al uso, teniendo en cuenta de que no solamente es el momento en que inauguras una obra o un edificio, sino que luego hay que darle mantenimiento y hay que darle contenido a esos edificios del ámbito público. Por eso es importante tener una visión, no solamente para el momento de las elecciones, no solamente para el programa electoral, que también, eso también para el ámbito presupuestario, porque es el desglose de ese programa electoral, de ese programa de gobierno en actuaciones concretas. Y por eso es importante tener presupuestos. Pero para eso es complicado, porque hay que llegar a acuerdos entre diferentes. Hay que tener la suficiente valentía de operativizar en elementos que luego tal vez la gente te vaya a reclamar, porque debe de haber ese equilibrio de ingresos y gastos, no debe de haber déficit y deuda, debes de hacerlo de tal manera que en caso de no tener una mayoría puedas incorporar proyectos de otros programas políticos. Y todo esto evidentemente genera desgastes porque son muchas reuniones, muchas decisiones, sobre todo si tienes que hacerlo en compañía de tu propio partido, como es en el caso del Partido Nacionalista Vasco, con la distribución respecto de tener un ejecutivo del partido, como es la Junta Municipal o interjuntas, y la situación respecto del ámbito institucional que está en bicefalia separado. Por tanto, es una negociación en principio interna, y luego cara a los otros partidos, en principio de la coalición de gobierno, y luego con los que puedan incorporarse a la actividad presupuestaria y su aprobación, en su caso, en el Pleno. Con lo cual son engranajes que van complejizando la toma de decisiones, lo cual, en principio, para alguno podría ser una excusa muy fácil para el desvío y decir, bueno, pues a fin de cuentas no pasa nada por tener presupuestos prorrogados. No, sí pasa. Y pasa y mucho. Es muy, muy grave operar con presupuestos caducados. Porque estás impidiéndote hacer determinadas cosas. Como decía, no solamente son los presupuestos, es la ley de acompañamiento. Alfonso Guerra intentó hacer algunas modificaciones de calado de otras cosas a través de esto. A través de mecanismos legislativos se puede, a través de cosas que no tienen que ver, cambiar leyes de otro ámbito, con lo cual son técnicas legislativas que en principio pueden parecer jugarretas, pero están dentro del ordenamiento jurídico y por eso hay que aprender estas técnicas, saber entenderlas desde el punto de vista de quien las ejecuta respecto de ser el gobierno y siendo oposición, para poder comprender lo que Alfredo Pérez Rubalcaba siempre decía. Pensáis algunos que el Partido Socialista va a gobernar para siempre y por eso nos importa tener problemas, dejar una cagarruta por aquí o por allá, pensando de que, bueno, ya lo solucionaré yo, pero no va a suceder eso siempre. Y puede que dejes una cagarruta que se la estás dejando no solamente al enemigo, sino también a la población. Y por lo tanto no estás cumpliendo con tu tarea como servidor público. Y eso evidentemente es algo que debe de dar de pensar a todos los que participen del ámbito público, del ámbito de la política, sean como activistas, como representantes de algún partido político o en la parte institucional, para ciertamente tener a las personas siempre presentes, que son las que, al fin y al cabo, son las receptoras del ámbito presupuestario, son las que luego van a recibir los bienes que están incorporados, las bondades que tú quieres plasmar con ese presupuesto para transformar el ámbito institucional, el ámbito territorial, lo que es la propia realidad del lugar de aplicabilidad de esos presupuestos, para poder llevarlos a un estadio distinto, que es lo prometido en las elecciones. Para que la gente sienta
que su voto no es una compra-ventas, pero sí tiene una verosimilitud respecto de su aplicabilidad y de la transformación de una papeleta en hechos constantes y sonantes, tangibles, de políticas concretas, de cosas que se pueden ver, palpar, tocar, que se pueden contar, que se pueden explicar, que se pueden verificar y que están en la realidad, no solamente en los castillos en el aire que pueden parecer que son los programas electorales y las promesas de un programa de gobierno. Por tanto, cuando Pedro Sánchez en 2018 dijo que no podía gobernar no teniendo presupuestos, ¿lo tenía razón? Claro, tenía razón. Cuando ahora en 2025 alguien dice en nombre de Pedro Sánchez que no puede haber dificultad no teniendo presupuesto, pues claro, está enmendando el Pedro Sánchez de 2025 al Pedro Sánchez de 2018. Y por tanto eso, la gente debe de entender que eso no es viable. Sobre todo teniendo en cuenta, como diremos mañana, respecto de la dificultad de llegar a acuerdos, pero a eso hay que preverlo también. Y la lógica de el que está en esos engranajes es de preverlo, de adelantarse, de tener una previsión. Lo mismo que, en principio, todos aquellos que no tienen esa previsión de tener un programa respecto de la aprobación en presupuestos en tiempo y hora, salvo que tengan una excusa respecto de que no sea posible por una configuración, porque no sean una ley de grandes ciudades, porque un montón de situaciones que pueden ser justificables, pero si no quieren, esto tendría que ser penalizado. Penalizado completamente. La sociedad es muy consciente de por qué es importante tener presupuestos del año y, por supuesto, esto ya lo decía Miguel Ángel Revilla, que él, en sus mandatos, siempre había tenido un presupuesto del año en funcionamiento. Contraponiendo lo que había sucedido en la época de Ormaechea, que jamás había habido un presupuesto aprobado y siempre, a tiempo vencido, había una suerte de ingresos, gastos, balances y si había algún problema, bueno, pues desde el Ministerio de Hacienda ya nos enviarán el remanente de lo que haga falta y ya se equilibrará. Porque le daban una patada al equilibrio presupuestario. Y esto, que pudo ser una realidad en esa España de los años 80, ya fue un debate que había en Estados Unidos en los años 90 respecto del posible equilibrio presupuestario y no gastar más de lo que tienen generando ese déficit, y con el tema de la deuda respecto de enjuagar esos déficits con dinero prestado. Y por eso el equilibrio presupuestario respecto de Guecho, teniendo ese equilibrio con el tema de los préstamos ya desde hace unos años, que está liquidado a cero, y por tanto en muchos municipios vascos nos encontramos con esa situación de que déficit y deuda están ajustados, cosa que en cierto momento pues algunos municipios en la parte de régimen común del Estado español lo tuvieron difícil, ya sea a nivel municipio, comarca, diputación o comunidad autónoma, aparte del propio Estado, con lo que supuso el FLA, el Fondo de Liquidación de Proveedores, todo aquello referido a la financiación de comunidades autónomas. No creo que deba extenderme mucho más, solamente recapitular con el tema del presupuesto. Hemos visto el presupuesto de Guecho una vez más, el de 2025. En este canal hay un vídeo de otro año hablando del presupuesto de Guecho. En el ámbito foral, como hemos visto con el tema de Udalcucha, específicamente hablando del territorio histórico de Vizcaya, teniendo esa diferencia respecto de los municipios de régimen común, pero con esa idea de que el presupuesto, a pesar de no tener una mayoría suficiente para aprobar, el grupo de gobierno de Guecho se movió para intentar llegar a acuerdos en el ámbito del pleno municipal y poder sacarlos adelante. Lo mismo que con el tema del PGU, también con los mismos actores para sacarlo provisionalmente y de manera definitiva el nuevo PGU que supere el de 2001. Por lo tanto, quien tiene vocación política, que tiene voluntad de tener ese principio básico, presupuestos, proyecto, ciudad,
tiene caminos, o puede buscarlos, salvo que haya una oposición férrea, que a veces puede pasar, pero si esto sucede, es producto de alguna circunstancia rara. Es complicado que haya una fuerte impermeabilidad respecto de la incapacidad de asumir acuerdos entre diferentes. Es complicado. Tiene que pasar cosas muy, muy difíciles para que esto suceda. Por lo tanto, hay que exigir y ser exigentes con los representantes políticos para que haya presupuestos de ese año, porque solamente de esa manera se pueden implementar las políticas públicas que son necesarias para todos nosotros como ciudadanos. Y es por eso que, poniendo todos estos ejemplos, poniendo esta panoplia de explicaciones, todos debemos de exigir que todas nuestras instituciones tengan presupuestos para poder hacer las políticas públicas. Otra cosa es qué tipo de políticas públicas, y ahí no he entrado, porque evidentemente antes todos vosotros habéis decidido con vuestro voto cuál es la composición de la institución y luego cómo se pueden generar mayorías y minorías en esas instituciones. Valorarlo bien, porque es una energía renovable y al de un tiempo os tocará volver a votar. Vosotros valoraréis cómo se ha gestionado en vuestro nombre. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.